Gloria a Dios. Tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos, personas que nos ven a través de sus casas. Que el Señor les bendiga. Queremos agradecer al Señor por la oportunidad que Él nos da para poder compartir la palabra. Es una bendición que nos da que en nuestros hogares, en la comodidad de nuestros hogares, podamos escuchar la palabra del Señor. Así que gracias por permitirnos el poder llegar hasta su casa. Vamos a reflexionar en esta noche en la palabra del Señor con el tema el precio de la impaciencia. El precio de la impaciencia. Para ello vamos a buscar el texto bíblico en Números 20, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Linda palabra de Dios. A través de ella nosotros conocemos muchas verdades. Si a nosotros nos preguntaran ¿qué es la impaciencia? Cualquiera diría, es lo contrario de la paciencia. Y así es. Pero si queremos definir la palabra impaciencia, dice, según el diccionario, carencia o falta de paciencia. Es un estado en el cual un individuo es incapaz de esperar en la paz, de esperar con paz la resolución de una circunstancia o de un asunto determinado. Dice que la impaciencia se puede comparar también con la impulsividad. Por lo tanto, podemos ver que es carencia o falta de paciencia. Eso entendemos por impaciencia. No así, para que podamos comprender mejor el verdadero significado de esta palabra, vamos a escuchar la definición de lo que es paciencia. Recordemos que paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es una virtud. Es saber esperar con buena actitud el tiempo de Dios, sobre todo en momentos de crisis. Recordemos que el tiempo de Dios es el tiempo kairos, completamente diferente al tiempo que nos rige a nosotros los humanos, que es el tiempo cronos, limitado por meses, días, años, que es el que nosotros conocemos. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Él, en el cual actúa la soberanía de Dios en todas las cosas de la vida del hombre. Por lo tanto, mis queridos hermanos y personas que nos escuchan, en esta noche vale la pena realmente que nosotros aprendamos aquellas cosas que vienen en beneficio nuestro. La lectura que leímos con relación a Moisés nos deja una enseñanza. ¿Qué debemos aprender, sobre todo en estos momentos de crisis mundial que se está viviendo?
crisis emocionales, crisis económicas, crisis familiares, crisis personales, porque cada persona tiene sus propios conflictos, pero para eso viene la palabra de Dios. En el caso de Moisés, si nosotros leemos todo ese pasaje de la palabra de Dios, nos damos cuenta que ellos acamparon en el desierto de Sin. Con solo decirle desierto, se imagina usted el ambiente que se mantenía. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, venía murmurando, venía criticando. El pueblo venía inconforme y lo que hacían era rebelarse contra Moisés, haciendo sus reclamos, diciéndole, ¿verdad?, tantas cosas: Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Pero realmente, ¿cuál fue la situación por la cual Dios tuvo que tratar de manera personal con Moisés? Dice que cuando Moisés y Aarón fueron delante del Señor para decirle que el pueblo se había rebelado, y cuál era la situación a este problema que se les había dado, ¿verdad? Que ellos sabían, pues, no había abundancia de comida, y sobre todo el pueblo decía: ni agua tenemos siquiera, ni para nosotros ni para nuestras bestias. Pero Dios, que no se deja esperar, el Señor, mis hermanos, que está a su oído atento para aquellos que le invocan, dice que viene la presencia de Dios sobre la vida, sobre Aarón y sobre Moisés, y le dice: mira, Moisés, toma tu vara y ve a la peña y háblale. Pero la condición ya de Moisés ya era una condición en la cual su paciencia se había terminado por completo. Y luego, ¿verdad?, él no le habló a la peña, sino que por el contrario, viene él y con la vara le pega 2 veces, cosa que Dios no le había dicho. Claro, Dios había dado su palabra, brotó mucha agua y saciaron la sed todo el pueblo y hasta sus bestias. Pero la situación no terminaba ahí, porque después Dios tuvo que arreglarlas con Moisés. ¿Qué consecuencias o qué efectos tuvo Moisés a través de esta reacción o de esta actitud? Y esto es en el caso de Moisés. Cegó su entendimiento. Acuérdese que él llegó a un momento ya de impaciencia, donde él ya no encontró salida. Por eso dice que cegó el entendimiento. Y esto no es solamente para Moisés. Cualquiera en circunstancias, mis hermanos, de la vida, podríamos caer en situaciones así. ¿Qué otro efecto tuvo? Lo llevó a desobedecer el mandato de Dios. No honró a Dios a través de lo que hizo. Veamos qué otra consecuencia. No obtuvo lo prometido. Dios le había prometido que él entraría al pueblo a la tierra prometida, a la Canaán, que fluía leche y miel. Y vemos que este acto descalificó a Moisés de poder entrar a la tierra que ya Dios les había prometido. ¿Qué otra cosa puede hacer la impaciencia?
hace proferir palabras hirientes. Y cuando leemos nosotros el pasaje, nos damos cuenta que les habló bien fuerte Moisés a la gente. ¿Qué otra consecuencia podría tenerse? Lleva a lamento, queja y reniego. Si bien es cierto que el pueblo había caído en todo esto, pero a Moisés no se le había permitido, porque sabemos, hermanos, que a quien más se le da, más se le va a demandar. Tremendo. De manera general, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones de las cuales después podemos lamentarnos. Consejo que nos da la palabra del Señor: no tomemos decisiones en los momentos de crisis. No tomemos decisiones cuando nos apura o nos aprieta la situación difícil, porque generalmente tomamos malas decisiones, de las cuales posiblemente vamos a pagar toda nuestra vida. Por eso el Señor nos pone de alerta su palabra. En tiempos de crisis, espere en Dios. Sepamos esperar en Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es el consejo que la palabra de Dios nos da. Podemos ver muchísimos ejemplos que ella nos da, a través de los cuales nosotros podemos aprender. Un ejemplo tenemos en Habacuc. Habacuc se impacientó cuando veía que la injusticia, que el justo era sacrificado por el injusto, y eso lo llevaba a él a quejarse delante de Dios. Le decía, nunca vas a actuar, estás viendo la injusticia, y él se quejaba delante del Señor. ¿Por qué? Porque en él ya había impaciencia de lo que podía. ¿Acaso no estamos en situaciones iguales en nuestro tiempo y en nuestro medio? Pero la palabra del Señor nos enseña. Y en el caso de Habacuc, él aprendió y entendió que Dios tenía su tiempo. Y así para usted y para mí, recordemos, Dios tiene su tiempo. Posiblemente usted esté esperando una respuesta de parte de Dios. No se impaciente, espere en Dios. Espere en Dios. Posiblemente a la vuelta de la esquina su respuesta venga. Y si usted se impacienta, muchos dejan el camino correcto. Muchos se detienen y se cansan. Muchos se debilitan, pero el que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas, dice la palabra. Si nosotros vemos en Génesis, también podemos ver la impaciencia de Sarita. Usted conoce el caso. Dice que le rogó a su esposo Abraham que se acercara, que se allegara a su sierva Agar. Y usted sabe lo que pasó. ¿Cómo no iba a ir corriendo, verdad? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué consecuencias tuvo esta impaciencia de Sarita? 2 pueblos que hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias de ello. Y así, mis hermanos, podemos hablar en 1 de Samuel 13:8, cuando Saúl, el rey Saúl, guerreando contra los filisteos, tenía que ir al Señor para pedirle orientación, pero el único que lo hacía, dando sacrificio, dando holocausto a Dios, era Samuel.
era el profeta Samuel, él era el encargado, porque ellos tenían la unción y lo podían hacer, destinados por Dios. Pero ¿qué pasó? Saúl se impacientó cuando vio que pasaban los días. Samuel le había dicho que llegaría dentro de 7 días. Pasó 1, pasó 2, pasaron 7 días. Pasó la mañana del 7º día, pasó el mediodía, y por la tarde, cuando vio Saúl que el pueblo se le desertaba, ¿sabe qué hizo? Él le dio holocausto, hizo sacrificio para Dios. En ese momento, terminando de hacerlo, aparece Samuel. ¿Qué has hecho? Locamente has actuado. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Le costó su reino. ¿Por qué? Porque Dios preparó otro que le sucediera. Y usted ya sabe quién fue el que le sucedió. Ya Dios tenía preparado otro que era el rey David. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de aprender. Estamos realmente nosotros en esa condición de aprender a través de la palabra de Dios. Y así también muchos ejemplos más que nosotros podríamos compartir y que nos deja gran enseñanza acerca de esta actitud. María con Marta, amigos del Señor, y cómo se impacientaba, ¿verdad?, a Marta, porque María no le ayudaba a los quehaceres de la casa. Y eso también es impaciencia. Tuvo que hablarle el Señor y decirle que María era la que escogía la mejor parte. Trae queja. Marta se quejaba de María, su hermana. Recordemos que necesitamos de esa virtud preciosa como es la paciencia. ¿Por qué razón, mis hermanos? El Señor se tarda. El Señor no ha venido. Yo recuerdo que desde muchos años atrás decían, el Señor ya viene. Pero recordemos que Él ahorita está más cercano su venida de cuando nosotros creímos. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes para poder esperar el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos en actitudes emocionalmente, porque Cristo viene pronto. En 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Generalmente, la impaciencia viene unida a la falta de fe y a la confianza en Dios. Cuidado, mis hermanos, cuidado, mis amigos. Recordemos, Cristo viene pronto. Y aunque usted no lo crea, Cristo viene pronto. Preparémonos, oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitamente gracias, porque a través de tu palabra nosotros podemos conocer los tiempos y sabemos que tu venida está cercana. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe en ti. Ayúdanos a confiar plenamente en tu palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, clamamos en esta noche para que seas tú dirigiéndonos. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.